Actividad integradora número 4. Sí, la verdad que pensando en cómo está la educación hoy en día, en especial en nuestro nivel, que es el nivel inicial, me he puesto a pensar, chicas, en cómo las ideas del normalismo han perdurado tanto en el tiempo en nuestro nivel, aunque han sido cuestionadas. Sí, este normalismo fue lo que fue definiendo estos últimos años el sistema educativo, en lo que es últimos siglos, digamos, el siglo XX, el siglo XIX, ha estado marcado por este normalismo. Pero los otros días estaba leyendo a un autor, Vergara, no sé si ustedes lo conocen, seguramente lo deben tener, que se atrevió a dar una versión, una visión, mejor dicho, distinta de este tema, que en su carta eh, al inspector general de las escuelas le expresaba la defensa de la libertad del niño en el aula. ¿Se acuerdan? Que me parece que lo hemos visto. Claro, él decía que al permitir que los niños tuvieran más libertad, en realidad lo que se lograba era un orden más efectivo. Es fascinante cómo lo que muchos consideraban un descontrol, él lo veía como una forma de autodisciplina. ¿No les parece que es una perspectiva radical para su época? Y sí, provocó reacciones. Además, pensemos, la sociedad de aquel momento como que no estaba lista como para aceptar que los niños tuvieran tanta libertad en el aprendizaje. La crítica a Vergara tiene que ver con esto, ¿no? En cómo el normalismo impuso esta estructura rígida. Pero bueno, él, a pesar de estas presiones, se mantuvo firme, demostrando su compromiso con la educación en este sentido que sea mucho más humanista, ¿no? Y cómo olvidar a Pisurno, que también tenía su visión única. Él hablaba sobre la patria y el papel que debía tener la educación en la conformación del ciudadano. Su idea era que los maestros trabajaran durante todo el año, no solo en las fechas patrias. Resuena mucho hoy, ¿no? Me pregunto y les pregunto, ¿cómo construimos patria en la educación? Exactamente, justamente pensaba, vieron que para Pisurno la educación debía ir más allá de la mera instrucción. Para él había que formar ciudadanos críticos y comprometidos. Y eso es fundamental, ¿no? Pensando en todo lo que está ocurriendo hoy en día con el desfinanciamiento de la educación pública. Sí, obviamente. La ley 1420 fue un avance enorme para la educación. eh, Estableció en la educación un derecho individual, gratuito, obligatoria, que la hacía obligatoria y gratuita, pero hoy los recortes que están haciendo con el presupuesto a la educación, ya lo habremos visto últimamente en los noticieros, parece que estamos retrocediendo en el tiempo en vez de estar avanzando. La laicidad y la neutralidad de la educación están sumamente en riesgo, chicas, y es muy Lo preocupante. triste es que muchos de los principios de la ley 1420, como la gratuidad y la educación mixta, hoy se están viendo muy comprometidos. ¿No creen que necesitamos una movilización más fuerte? Definitivamente. Además, en el contexto actual, donde el Estado está reduciendo el financiamiento, se hace urgente defender esos derechos. La educación pública tendría que ser una prioridad para el Estado. Necesitamos más escuelas, más recursos y bueno, y sobre todo el compromiso con la educación de calidad. Y como mencionabas, compañeras, sobre el normalismo y sus críticas, Estrada y Goyena, por ejemplo, también realizaron sus críticas sobre la estructura egocéntrica del sistema educativo. Aún hoy, en la actualidad, nos seguimos enfrentando a esa misma discusión. Nuestra educación debe reflejar nuestra identidad cultural y nuestras realidades también regionales. Exacto, y eso que estás diciendo se relaciona justamente con las experiencias que promovían las Cosetini y la Escuela Nueva. Vieron que ellas abogaban por un modelo educativo centrado en el niño, donde se promueva la creatividad y los aprendizajes a través de experiencias significativas. Y qué importante es que nosotras podamos ponerlo en práctica eso en nuestras aulas, en las salitas. Sí, totalmente. En este enfoque, el niño no era solamente un receptor pasivo, sino de que era un protagonista activo dentro del aprendizaje. Eh, a ver, esto está en contraste con el modelo más tradicionalista que todavía está muy presente en las escuelas,
Pero bueno, está en nuestro rol cambiar esto. Se necesitan más educadores que sigan esa línea y que promuevan la libertad de expresión dentro del aula para con los niños. Sí, y eso se conecta con el discurso de Díaz, el inspector de educación. Él hablaba sobre la educación mixta y el patriotismo, pero creo que no necesitamos expandirnos sobre esa idea, sino de hablar de formar ciudadanos críticos y que sean capaces de cuestionarse y de participar activamente de la sociedad. Así es. Además, esto nos invita a pensar también en la importancia de la educación inclusiva. O sea, necesitamos poder abordar las diversas realidades que enfrentan nuestros estudiantes y garantizar que todos tengan el acceso a la educación de calidad. La educación no puede ser vista como un privilegio, sino como un derecho. Me gusta la idea de inclusión. A veces me parece que el sistema educativo se enfoca más en cumplir los estándares que en atender a las necesidades propias e individuales de los niños. Me parece, chicas, que necesitamos un cambio de enfoque. ¿Y qué tal si empezamos a planear algo? Porque hay que hacer algo. Nos podríamos unir a la lucha en defensa de la educación pública. ¿Qué dicen? Me parece una idea maravillosa, compañera, maravillosa. Podremos organizarnos para llevar a cabo unas actividades que promuevan estas actividades más, una educación más crítica y más humanista, y tal vez incluso podríamos armar alianzas, no sé qué piensan ustedes, con otras organizaciones que compartan nuestra visión. Estaría muy bueno trabajar todos para una misma causa. Sí, es importante que nuestra voz se escuche. La educación es una herramienta poderosa y debemos asegurarnos de que siga siendo accesible y de calidad para todos. Sí, totalmente de acuerdo. En este momento, más que nunca, es necesario que nos unamos y trabajemos con este propósito, ¿no? De que la educación forme ciudadanos comprometidos y críticos. Entonces, manos a la obra, compañeras. Comencemos a investigar, comencemos a planificar. Estoy muy emocionada por lo que podemos llegar a lograr juntas.